ਜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿਵਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਕਮਰਾ ਦੁਖਾ ਲਿਆ ਹੈ ਨੀ ਇਹ ਅੱਛੀ ਨੋਵੀਜਨ ਲੱਕੜੀ ਉਹਨੇ ਕਿਆ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕੋਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਅਸੀਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਫੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੌਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ Ramón Lobo, buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Estaba pensando ahora, según hacíamos este boletín, este avance de información, que justo ahí donde estás tú sentado ha estado sentado el rey del cachopo. No digo nada. Bueno, en esa silla, en ese micrófono. Bueno, también hay fotos de Rajoy con él. Hay una foto de Rajoy con él, con Cospedal. Y una foto de él con Broncano y conmigo. No sé qué significa todo esto. Bueno, yo ni he tomado cachopo en mi vida, ni me he hecho ninguna foto con este hombre. Lo más cerca que he estado en este micrófono, que espero que no tenga ninguna consecuencia legal. Bueno, y de hecho, recuerdo que cuando hablamos del cachopo, usé una palabra que acuñó Julio Rey, que además sabes que le gusta mucho ir a Asturias, dice que el cachopo es una aberración que amenaza con acabar con la fabada asturiana. Pues sí. Creo que culinariamente compartimos ese criterio. Sí, yo prefiero la fabada asturiana. Desde luego. ¿Cómo estás? Bien, un poco viendo aquí cómo Madrid se va transformando poco a poco, aunque las noches siempre son las noches, porque te encuentras los idiotas que se van a casa con los idiotas que se levantan. Nos levantamos. Cuando nos levantamos, bueno, yo no me considero que seamos idiotas, ni toda la mayoría de la gente, sino es una minoría ruidosa. Lo hablábamos, mira, ayer con Juanjo Millás, que estuvimos haciendo este programa en Granada y a la vuelta nos dimos, cuando habíamos terminado, nos dimos un paseo por la ciudad y es curioso cómo paseas por cualquier ciudad que no es Madrid y te parece que la gente está como más a gusto que en Madrid. No sé qué está pasando aquí, que hay como un ambiente extraño, hay una energía negativa, ¿no? Sí, yo creo que es que hay una falta de educación grave. Colectiva. Y esto se enseña en los colegios. Igual que en los colegios se puede enseñar que el franquismo no fue bueno, que hubo y que hay gente en las fosas, se puede enseñar muchas más cosas. Educación, por ejemplo. Claro, esto que se decía de no, además lo usaba el otro día Albert Rivera como símil político, no dar peces sino enseñar a pescar. De esto se queja mucho Manuela Carmena, dice, podemos limpiar mucho las calles, pero si la gente no aprende a no tirar colillas al suelo, o papeles, o escupitajos, ¿no? Sí, hay gente que tiene, además, la gente no sabe que es que en las papeleras hay ceniceros, o sea, no hace falta que tires las colillas al suelo, pero bueno, es un problema de educación. Los centros estos de donde se recicla los vasos y los papeles y tal, pues son estercoleros donde alrededor la gente coloca todo lo que le da la gana. ¿Qué nos está pasando, Ramón? Nos estamos haciendo mayores y estamos siendo gruñones. Sí, esto es un espacio de política internacional y estamos aquí hablando de el paseo que nos damos cada mañana de domingo. Oye, ¿has seguido el caso de Jim Acosta, el periodista de la CNN que fue expulsado, se le retiró ¿sabes lo que ha pasado, no? Sí, que un juez ha ordenado que se le reponga la acreditación. Déjame contarte, porque yo he coincidido alguna vez con él, aunque no lo conozco personalmente. Es esto que los americanos llaman un showboat, que es un tipo al que le gusta que le apunte la cámara, digamos, ¿eh? Sí. Dicho esto, yo considero que tiene todo el derecho a estar en esa sala de prensa. Y además no estuvo mal educado en su pregunta, e incluso la que estuvo menos digamos, correcta fue la funcionaria de la Casa Blanca, que le estaba intentando quitar el micrófono y mirando constantemente a Trump como buscando su aprobación. Claro, y por cierto que luego la portavoz, Sarah Huckabee, acusó al periodista infundadamente de haber puesto su mano encima de esta becaria, decía, ¿no? Qué barbaridad. No, y además emitieron un vídeo donde había una cierta manipulación, porque en algunas zonas era más rápido que en otras, con lo cual parecía que sí que estaba colocando la mano, pero estaba defendiendo simplemente el micrófono. Pero qué bien ha maniobrado Trump al final para hacernos pensar a todos, bueno, para hacer pensar a mucha gente que los periodistas son los enemigos. Sí. De hecho, luego vamos a hablar un poco de esto en un ámbito completamente distinto, ¿no? Y no ha vuelto a hablar de la caravana de los inmigrantes. Cuando se depositó la última papeleta en la última urna, desaparecieron el peligro nacional de un grupo de gente pobre, de un país pobre como Honduras, que fue plataforma de la CIA y de la Contra para castigar a Nicaragua, donde Estados Unidos protege a un gobierno que no es ni mucho menos mejor que el de Ortega o el de Venezuela. Bueno, teníamos cosas preparadas. ¿Empezamos? Venga, vamos allá.
you can tell heaven from hell, blue skies from pain. Can you tell a green field? Corta tú a Pink Floyd, atrévete. Sí, no, para mí es el mejor grupo que hay, y coincide en esto Henry González, con lo cual ya es un doctor de la Iglesia. Oye, el caso Khashoggi sigue manteniendo en vilo a la comunidad internacional. Esta semana la CIA ha concluido, lo adelantaba el Washington Post, también algún extracto el New York Times, y ahora hemos escuchado a Trump diciendo que el lunes o martes estará el informe completo, diciendo lo que todos imaginamos, y es que la orden partió de lo más alto del gobierno saudí. Que es el de la corona rey, saudí. de hecho, el príncipe heredero, Bin Salman. Hombre, los audios turcos creo que son muy claros, y lo que hizo Turquía fue suministrar todo el material que tiene, o no sé si todo, pero vamos, gran parte de ese material, a la CIA y a otras agencias internacionales de espionaje, que no se puede decir nunca de inteligencia, porque lo de la inteligencia hay que demostrarlo, pero que ya Estados Unidos cuenta con toda la información de lo que pasó allí dentro y de los audios que hay. Hay un vídeo maravilloso de un par de minutos, 3 minutos, en el New York Times, en el que cuenta lo que pasó. Yo supongo que lo habrás visto, recomiendo a la gente que lo vea, porque explica muy bien el caso y te hace pensar, bueno, había alguna duda de que lo que pasó es lo que todos imaginamos, que es lo que dice la CIA. Por cierto, el ejecutor, el supuesto ejecutor, líder del primer grupo de avanzadilla que fue a esperar a este hombre a la embajada de Turquía, que tiene una cara de culpable que no puede con ella, estuvo en Madrid muy poco antes. Sí, es que es un hombre que siempre está al lado del príncipe. Estuvo en Madrid, estuvo en Estados Unidos, siempre donde va el príncipe está él. Y después hay otra cosa curiosa, es que el hermano del príncipe, que podría llegar a ser príncipe heredero si hubiera un cambio, que es el actual embajador de Arabia Saudí en Washington, fue el que le recomendó a Salman que fuera, a Jamal Khashoggi, que fuera a Turquía a hacer estos papeles en el consulado de Estambul. Todavía estamos esperando que pase algo en la comunidad internacional con esto. ¿Tú crees que habrá algún movimiento esta semana después del informe de la CIA? No, bueno, veremos, todo depende de lo que haga Estados Unidos, pero estamos hablando que hay en juego 92.000 millones de euros en venta de armas, pero hay muchas formas de hacer política, y una es más silenciosa, y seguramente ahora vamos a comprobar con nuestro experto si se puede forzar a Arabia Saudí a que haga movimientos internos, aparte del fácil que ya ha propuesto el fiscal general de Arabia Saudí, de condenar a muerte a 5 de los supuestos culpables y decir que ahí acaba todo, ¿no? Nuestro experto y amigo es Javier Martín, que es delegado de la agencia EFE en el norte de África, con sede en Túnez. Nos atiende desde Argel. ¿Cómo estás, Javier? Buenos días. Vale, perfecto. Javier, perfecto significa que estás, ¿no? Vale. Vale. Me parece que está con 2 llamadas al mismo tiempo. Javier. No sé si nos ha colgado a nosotros o a los otros. Hola, Javier, no nos escuchas, ¿no? No nos escucha. Es que Argel no es Túnez. Argel no es Túnez. Están muy cerca, pero hay una pequeña diferencia de calidad de sonido. No, yo creo que esto es un ejemplo claro del multitasking del periodista. Sí. Tiene que estar haciendo una crónica con una mano y respondiendo al jefe de otro periódico con la otra mano, ¿no? Sí, bueno, podemos, no sé, estar ahí. Es una pena porque Javier es de los que más sabe. Tiene un libro que se llama La Casa Saud, publicado creo que en Catarata, que explica muy bien cómo funciona Arabia Saudí y cómo funciona la monarquía saudí. Lo intentamos otra vez, a ver si nos atiende. Yo no sé si nos atiende. No, me dicen que por alguna razón se le ha ido la conversación hacia el otro teléfono. Te iba a decir... mira, ahora sí, ahora parece que sí. Javier, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Vale, estabas haciendo trabajo múltiple, me parece, ¿no? No, bueno, no, estoy en Argel y es un poco más complicado todo en Argel. Ya me imagino. Oye, decíamos que no sabemos muy bien qué salidas hay ahora para el príncipe, más allá de ejecutar a los ejecutores, que es lo que uno imagina que hará, ¿no? Sí, bueno, todavía tiene capacidad de maniobra. Es verdad que se está montando una pequeña revolución en Palacio, sobre todo con los príncipes que fueron encarcelados hace un año, que están presionando mucho con el dinero que tienen y los lobbies que tienen en Estados Unidos, para intentar sustituirlo al menos por el hermano, que estaba en Estados Unidos, que ha vuelto. Bueno, todavía tiene capacidad de maniobra. Es verdad que se está montando una pequeña revolución en Palacio, sobre todo con los príncipes que fueron encarcelados hace un año, que están presionando mucho con el dinero que tienen y los lobbies que tienen en Estados Unidos, para intentar
intentar sustituirlo al menos por el hermano, que estaba en Estados Unidos, que ha vuelto a época, todavía tiene capacidad. Me parece que esto es imposible. Los dioses del periodismo no quieren que hablemos hoy con Javier Martín. Yo espero que la diferencia de calidad de sonido entre Túnez y Argel no sea la misma en la calidad de todo lo demás, ¿no? Es verdad. Pues nos quedamos con las ganas de saber un poco más de esto. Igual lo intentamos dentro de un rato. Sí, lo que están contando es que el espía Morales que nos está escuchando no nos... Hay una guerra interna en la casa real porque este príncipe y su padre pertenecen a lo que llaman el clan de los Udaris, que son los hijos de la favorita del rey. Y el anterior no pertenecía a esta casa. Entonces, cuando llegó este hombre, lo que hizo fue represaliar a los demás príncipes. Entre ellos está uno de los grandes inversores en Twitter y en otros grandes medios. Y estos son los que están ahora presionando al rey Salman, que parece ser que no está muy bien de salud, para que cambie de heredero al menos. Si quieres lo aplazamos para el domingo que viene, a ver si conseguimos una llamada de Skype que sea un poquito más estable que la que hemos tenido, porque no hemos podido tener esa conversación que queríamos con Javier Martín en directo. Vamos con otra cuestión de la que queríamos hablar hoy. Venga. Vamos. Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Buenavista, Club Social. Qué bueno, ¿eh? Sí, y además esta es una canción histórica dedicada al Che, que es uno de los iconos que queda de la revolución, quizás porque murió joven, junto con Camilo Cienfuegos. Siempre hay alguna razón para hablar de Cuba y además tú has estado allí también. Da gusto ir a Cuba por múltiples razones, pero informativamente siempre es una mina de oro, ¿verdad? Sí, la gente es muy agradable, es una isla preciosa y incluso en el estado que yo conocí, La Habana, que era, bueno, aquí algunos de nuestros invitados la conoció todavía peor, pero peor. En peor estado, porque ya estaba empezando a rehabilitarse, pero tiene una magia tremenda, tiene energía. El primer viaje oficial en 32 años de un presidente español a Cuba va a tener lugar la semana que viene, el día 22 y 23 de noviembre. Pedro Sánchez visita la isla con el objetivo de normalizar la relación con un país que ha estrenado una nueva etapa, que es la llegada del presidente Miguel Díaz-Canel en abril de este año. El último viaje oficial, el último en visitar oficialmente La Habana fue Felipe González en noviembre de 1986. Aznar viajó en el 99 junto al rey Juan Carlos, pero vaya cómo se comportó Aznar, ¿eh? Sí. ¿Qué despliegue de mala educación? ¿Qué se puede esperar? ¿Qué se puede esperar de él? Fidel Castro le llamaba el hombrecico. El hombrecico. Del bigote. Yo tengo un amigo también gallego, Fidel era casi gallego, que es Manolo Sacco, que le llama el hombrecillo insufrible. Sí. Los cubanos le pusieron de mote de la chaperona. Chaperón es el que... Sí, ya sabemos. Ya sabemos lo que es, ¿no? Porque siempre intentaba que Fidel y el rey no estuvieran juntos a solas, cosa que Fidel, que es más hábil que todos nosotros, o era más hábil que todos nosotros... Sí, se lo metió en el coche, le fue a buscarles al aeropuerto, se lo metió en el coche y ya sacó 20 minutos de conversación. Queríamos hablar sobre la trastienda de los pocos viajes oficiales que ha habido de presidentes españoles a Cuba y de estas relaciones que siempre han sido muy pintorescas, además de periodísticamente muy atractivas, y lo hacemos además con tres amigos fantásticos. A dos de ellos hace mucho que no los veo, por cierto. El primero es Mauricio Vicent, en directo desde La Habana. ¿Cómo estás, Mauricio? Buenos días. Buenos días, comandante del Pino. Gracias por despertarte. Comandante Lobo. Gracias por despertarte o por haber estirado un poquito más esa botella de ron y que te den una y pico. Y aquí, sentados junto a nosotros, yo la verdad es que me siento un poco incómodo porque son dos grandes. Sí. José Mari Izquierdo, periodista. ¿Cómo estás, José Mari? Hola, muy buenos días. ¿Cómo estáis? Que fue director adjunto del País y corresponsal de la agencia EFE en La Habana del 80 al 83. Y también Joaquín Tagar. ¿Cómo estás, Joaquín? Buenos días. Buenos días. Hacía tiempo, ¿eh? Sí.
Bueno, hace poco, pues, relativamente, cuando se murió Fidel, hablamos también. Hablamos por teléfono, recuerdo, sí, porque la primera foto que encontramos cuando murió Fidel fue una en la que estabas tú con él, con Felipe, con Gabo, si no recuerdo mal. Con Gabo y con Fidel Castro, en casa de Gabo, en La Habana. Y fue justamente en este viaje, además. En este viaje del que vamos a hablar, ¿no? A mí me invitó Gabo y me dijo, trae algún amigo, y entonces fuimos a comer. Y cuando estábamos allí llegó el comandante, que venía del aeropuerto, que había despedido a Felipe. Nosotros, los periodistas, salíamos más tarde y entonces estuvimos allí varias horas hablando con él. Y nos contó cómo había llevado a Felipe a Isla Mujeres, habían estado pescando por allí y todo eso. Luego, si quieres, lo hacemos de manera casi cronológica y luego llegamos a ese encuentro. Pero hubo química y luego hubo falta de química entre Fidel y Felipe. Eso fue al final. Es decir, eso fue yo creo que fue en la cumbre de Bariloche, de una cumbre de estas iberoamericanas que se celebró en Bariloche, y era donde Felipe trató de convencer a Fidel de que abriese Cuba, y de que ahí fue donde realmente se rompió todo. Hay una anécdota de esa cumbre que no sé si es completamente cierta, es que el rey y Felipe González estuvieron explicando a Fidel la importancia de que él iniciara la transición. Exacto. Y Fidel estuvo escuchando cosas raras en él, porque hablaba más que escuchar, y al final dijo, sí, está muy bien, pero en España lo hicieron cuando Franco murió y yo estoy vivo. Sí. Allí hubo otra oportunidad en la que yo tuve la suerte de estar también a la espera en México, cuando la visita de Clinton a México. Allí se iba a haber producido también, no una visita, pero sí un diálogo entre Fidel y Clinton, que fue, digamos, bombardeado por los de Miami, cuando tiraron las famosas avionetas. Entonces se quebró todo y estábamos esperando en un sitio de Zihuatanejo, en México, justamente a que en esa visita se llegase a un acuerdo, y Felipe iba a hacer de intermediario para hablar con Fidel. Me ha hecho gracia que los he llamado los de Miami, como si fuera una banda, y no vas descaminando. Digamos lo que le llaman a los que le llaman los gusanos. Sí, la gusanera los llaman ellos, ¿no? ¿Tú has llegado a hacerle una pregunta a Fidel, Ramón? Cuéntalo antes de arrancar esto. Fue en febrero del 84, yo trabajaba en una emisora que se llamaba Radio 80, está empezando, y me mandaron a Barajas porque venía Fidel con Ortega y Felipe del funeral de Andropov. Bueno, que esa fue una escala que hizo Fidel, sí. Que se inventó Fidel para pasar por Madrid. Sí, nosotros no le vimos porque fue un helicóptero, se lo llevaron a la Moncloa, pero nos quedamos ahí. Y cuando regresaron, entraron a la sala de prensa, que en ese momento era muy pequeñita, se pusieron los tres, yo estaba a una distancia de 2 metros escasos de ellos. Y entonces hubo 3 preguntas, las 2 primeras las hizo Félix Bayón, el comandante que ha sentido al pisar tierra española. Entonces empezó a hablar, ¿ha hablado usted con el rey? ¿Cómo sabes que yo he hablado con el rey? Entonces Felipe le dijo, es que es periodista. Pues sí, yo he hablado con su majestad el rey, le he invitado a Cuba, no sé qué. Y yo sabía que la tercera podía ser la última. Entonces le dije, presidente, muchas veces, hasta que me quedé solo. Y entonces pregunté, dicen que han hablado de todos los temas, también de Gutiérrez Menoyo. Entonces Felipe me fulminó con la mirada. Felipe. Y Fidel le tocó la mano como diciendo, déjamelo a mí. ¿Qué voy a poner? A mí se me cayó todo al suelo, claro. Y me dijo, ¿tú qué sabes de Gutiérrez Menoyo? Entonces me acordé de Emilio José y de un programa que iba a ser, que era el gran musical, que Emilio José contó que un día dando un concierto alguien le empezó a tocar las narices. Y dijo, claro, yo soy Emilio José, tengo el micrófono, estoy sobre un escenario, tengo experiencia y la gente ha venido a verme a mí. Le machaqué. Y yo pensé, este es Emilio José. Me va a machacar. Como entre al trapo me machaqué y le dije, no sé nada, por eso pregunto. Entonces me dijo, pues yo te lo voy a explicar. Y estuve como 20 minutos hablando y al final dijo, y por amor a España y a Felipe González, voy a estudiar la liberación de ese individuo. Lo llamó individuo. Sí, y después, meses después, o un año y pico después, en ese viaje, en el del 86, fue donde llegaron a un acuerdo y lo liberó. Y yo creo que después, yo coincidí en el viaje de vuelta con Gutiérrez Menoyo, pero no fue en ese momento, sino que fue después. Fidel nos invitó a los que estábamos en la comida con Gabo a ir al Festival de Cine de La Habana, que además se inauguraba la escuela de Gabo García Márquez, de la Escuela de Cine. Y entonces fuimos a ese viaje, y a la vuelta de ese viaje fue cuando, bueno, Gabo me dijo, va a liberar a Gutiérrez Menoyo. Lo di en Radio Nacional, aquí en la SER, que era cuando estaba yo aquí en la SER de jefe de Internacional. Lo di en la SER, todos los medios se hicieron eco y después volvimos en el avión con él.
Que es un con comandante, Gutiérrez que era un Mello. comandante de la revolución Exactamente. español, que después intentó un golpe de Estado contra Fidel. Exacto. Bueno, de esto vamos a hablar en el próximo tramo, pero tenemos que hacer una pequeña pausa publicitaria. Nunca pensé que escucharía los nombres de Fidel Castro y Emilio José en la misma frase. Lo has conseguido, Ramón, enhorabuena. Sí. Otro hito radiofónico. Paramos, creo que es un minuto solamente, y nos vamos a La Habana. Hasta luego. Comandante Che Guevara. Estamos hablando con Ramón Lobo y con tres amigos, con José Mari Izquierdo, Joaquín Tacar y Mauricio Vicente, de las visitas oficiales y pseudooficiales de altos cargos españoles a Cuba. Y la primera, yo no sé si coincide alguno de los que estáis aquí conmigo, quizá la más importante y la históricamente más arriesgada, seguramente, porque salíamos de 40 años de franquismo, fue el 9 de septiembre del 78, cuando Suárez fue a La Habana. Mauricio, ¿esa visita fue complicada de gestionar o fueron más complicadas las posteriores? Yo creo que esa visita, bueno, Suárez tuvo la valentía, era un momento en que no estaba ni siquiera aprobada la Constitución española, fue como mes y medio antes, y pues Suárez había legalizado el Partido Comunista un año antes y decidió hacer ese viaje, que fue un viaje que tuvo una repercusión internacional importante. Era en ese momento el campo socialista era algo que se pensaba que era indestructible, el alineamiento de Cuba con la antigua Unión Soviética era absoluto en ese momento, y Suárez fue el primer presidente occidental que visitó Cuba. Esto fue una visita en la que tenía una gran carga política, y a la vez que tuvo Suárez la honradez, porque es un viaje que obviamente no cayó bien en Estados Unidos, ninguno de estas visitas de presidentes españoles. Esto era bien vista en Estados Unidos, pero que él hizo como cumpliendo una deuda histórica con unas relaciones que bueno, que es que se ven en los apellidos de los cubanos, y en que Cuba sigue siendo sin ninguna duda el país que más quiere de América Latina a España, ¿no? Y si fue difícil de gestionar, pues yo creo que ahí será mucho más naif que lo que ocurrió después, ¿no? Con la visita de Felipe González y con las que vinieron después. José María estuvo en la visita extraoficial que hizo Suárez en el 81 a Cuba. Se reunió en la sala de prensa con Fidel. Dejaron entrar a varios periodistas y... No, solamente yo. Solamente tú. O sea, varios periodistas es José Mari e Izquierdo. Lo que pasa es que, como ya sabes, que abulto mucho. ¿Y qué pasó? Por eso parecíamos varios, pero era yo solo. ¿Qué pasó en esa sala, José Mari? Bueno, en esa sala yo me enteré de la mitad, porque era una sala más bien grande, no era la sala pequeña de recepción, era una sala especial que montaron allí. Estaba Fidel, estaba Carlos Rafael Rodríguez, entonces el primer ministro, digamos, cubano. Estaba un pequeño grupo de dirigentes cubanos. Suárez venía del entierro de Omar Torrijos. Yo creo que había ido con Felipe, si no recuerdo mal. Yo creo que fueron juntos. Sí. Pero a la vuelta, yo creo que le hizo un regate Suárez a Felipe. Le dijo que se venía directo a Madrid, y fue mentira. Hizo una escala en La Habana. No tenía ningún interés Adolfo en hablar con un Fidel estando Felipe delante. Así que le hizo ahí un pequeño regate y apareció en una especie de escala técnica. A mí me avisó que el embajador, que ha fallecido hace un año, Manuel Ortiz, un buen embajador y una muy buena persona. Estaba aquí en la redacción de EFE, me dijo: ponte de guapo, que ahora mismo salimos. Y me vino a buscar y efectivamente empezamos a andar. Cuando vi que enfiló Rancho Boyeros, ya pensé que íbamos al aeropuerto, claro. Y allí lo que hicimos fue, me metió el embajador por diversos sitios, yo a su lado, como si fuera
el primer secretario de la embajada, llegamos a la sala aquella y allí nos sentamos los que estábamos en la pequeña sala, ¿no? Yo me senté con los escoltas de Suárez, que curiosamente todos se levantaron el pantalón y llevaban la pistola amarrada con una cinta en el calcetín, una cosa un poco obscena, la verdad, era un espectáculo un poquito grosero. Y bueno, estuvieron hablando de distintas cosas, en algún momento cuchichearon, ¿eh? Con lo cual, claro, estábamos a una distancia para no enterarnos los demás, pero estuvieron hablando de cosas bastante tontas. Debe ser usual, que los grandes dirigentes hablan de cosas tontas. Sí, en el viaje de Felipe, a nosotros nos parece que hablan siempre de cosas importantes. Gabó decía que él estuvo en aquella visita que tú contabas, Joaquín, con Felipe y Fidel, que hablaron de cosas importantes y no importantes, pero sobre todo de las no importantes. Sí, claro. Sí. Claro, no, Fidel contó que a él le daba mucho miedo a los aviones, que cuando había estado en Argelia, no recuerdo si con Ben Bella o con Boumediene, se le habían puesto unos cazas al lado para darle la bienvenida. Y que él se puso a chillar de que se fueran, que él, tenerlos allá al lado le daba muy mal fario. Mauricio, tú has estado indagando un poco con gente que estuvo en el primer viaje oficial de Suárez. De hecho, creo que vas a escribir una serie de artículos para El País con esto. Y has encontrado a personas que lo recuerdan con mucho carisma, digo, a Suárez. Claro, sí, y luego lo que sí ocurrió... Fidel, pues que conoce las relaciones las relaciones hispano-cubanas, cómo funcionan al dedillo, y que conocía muy bien la política interna de España y que era un seductor en estas visitas, le hizo un recibimiento a Suárez apoteósico, esto en ese año 78, con salvas de artillería, con todos los honores. Allí en el aeropuerto hay una anécdota muy famosa que pues todos los periodistas se pusieron alrededor de ellos, y cuando iba a empezar el desfile militar, pues Raúl Castro dijo la anécdota esta conocida, dijo: quítenme de ahí esa prensa, que no los arrolle el ejército revolucionario y nos acusen aquí de asesinato, ¿no? Y ahí soltaron una carcajada y fue ya una química total entre los dos. Tanto es así que hubo momentos en que Suárez estaba totalmente entregado, tanto es así que al volver a España esto le pasó cierta factura con los sectores como más recalcitrantes de UCD en ese momento. Entre las personas que decías que yo conocí, pues una es Natalia Bolívar, que era la directora del Museo Numismático en ese momento, que se hizo una exposición en ese museo, y allí fueron, y ella me contaba, dice, bueno, es que no sabes lo que fue aquello, fue un flirteo a la cara entre los dos, tirándome piropos uno tras otro, fajándose, por sentarse al lado de mí, y ahí se olvidaron del ministro del banco, que luego la cogió conmigo y le tuve que hacer brujería, contaba la señora, porque... Y le dio un infarto al pobre, además. Dicen que ella sí cuenta que le dio un infarto, ella dice que no fue, pero que esas cosas pasan, ¿no? Por casualidad. Saltamos a 1986, a ver si reconocéis este sonido. También avanzamos noticias sobre el cada vez más complicado viaje que realizará el presidente del Gobierno a la República de Cuba. Joaquín Tagar firma la reseña. Cuba es la etapa más importante del viaje que la próxima semana emprenderá a América el presidente del Gobierno, Felipe González. Las expectativas para este viaje son buenas y hasta optimistas de parte española. El presidente del Gobierno español podría lograr Joaquín. Joder. La liberación de algunos de los presos. ¡Qué voz! Espero que no te sientes mal, que recuperemos el baúl de los recuerdos. No, en absoluto. Las expectativas eran optimistas y... Bueno, ese viaje fue bien, porque allí Fidel y Felipe descubrieron que se podían llevar bien, lo que no sabían es que luego se llevarían mal. Sí, bueno, pero digamos que llevarse mal, yo creo que no llegaron a llevarse mal nunca. Es decir, siempre hubo un respeto y una buena admiración del uno por el otro. Lo que pasa es que, digamos, en un momento determinado, Felipe exigió más a Fidel. Es decir, no era solo el compadreo y el hacer cosas, es decir, pero ya él pensaba que naturalmente el futuro de Cuba no era Fidel, y entonces habría que abrir
ese melón. Sí, pero ahí sí que es verdad que al final se llevaron muy mal. O sea, en ese viaje, todo funcionó perfecto. Sí. La prensa, me acuerdo que habló de secuestro porque llegaron y por la tarde hicieron una recepción en el Palacio de la Revolución y se lo llevó 2 días a Cayo Piedra, que era un callo que a él le gustaba bucear, y allí Fidel se llevó a Gabo y a Brais Echenique al callo, y allí, hubo las tensiones normales, y cuando surgía la tensión, pues ahí contaba Gabo una anécdota muy famosa, que una vez que se enzarzaron en una discusión de quién había hecho más por su pueblo, como 2 niños, Gabo miró a Brais y dijo: canta por peteneras, por favor, que si no viene aquí el Armagedón. Y entonces ahí se disipó la tensión, pero ese fue el momento bonito de ambos. Luego ya, cuando se derrumba el campo socialista, ahí y Fidel no acepta los consejos no solamente de Felipe, eran muchos los que pasaban por allí y trataban de convencerle. Ahí hay una ruptura violenta que queda muy reflejada en las palabras que dice Fidel Castro de Felipe en el libro de Ignacio Ramonet, 100 horas con Fidel, donde, es una cosa violenta, donde le dice que es un traidor, que él asesoró la perestroika de Gorbachev, y que quería hacer en Cuba lo mismo, y que, en fin, le dice hasta alma mía. No le perdonó nunca el OTAN de entrada así, me imagino. Sí. Es curioso porque uno de los personajes que más gustaban a Gorbachev era Felipe González. Gorbachev tenía a Felipe González como un modelo internacional. Y después, cuando estamos hablando de Fidel, Felipe y de Suárez incluso, son 3 grandes actores, son 3 seductores, 3 personas que como te quedes a solas con ellos te venden la Torre Eiffel. Sí. Y después una frase que decía Fidel de Felipe, al final decía que la había defraudado mucho, pero de Mario Suárez decía: este es un delincuente. Había una diferencia, siempre conservó un halo de respeto de lo que quizás fue Felipe antes. Realmente, cuando se rompe la relación, digamos así, más que había entre los dos, fue en la cumbre de Bariloche, porque ahí era donde realmente había una posibilidad, y parecía que Felipe, que Fidel estaba dispuesto, es decir, lo que se le estaba ofreciendo era un poco la salida vietnamita, que es siempre algo que se ha estado estudiando para Cuba y viendo para Cuba, que esa podría ser, y ahí es cuando Fidel ya se cierra en banda y no hay ninguna posibilidad. Aquella foto posterior después del viaje a la isla, en la que aparecían Fidel y Felipe perfectamente bronceados por esas jornadas pescando, ¿cómo era el club, Mauricio? ¿La Tropicana? No, en Tropicana, en el famoso cabaret Tropicana, eso fue eso se le costó a Felipe, que cada vez que se publicaba esa foto de Felipe rodeado de mulatas y de lentejuelas y de plumas allí en Tropicana, al lado de Fidel de Bertolivo, lo sacaba a Aznar, al que Fidel luego bautizó como el caballerito del bigotico. También había veces que variaba y decía el Führercito del bigotico. Él tenía 2 formas de llamarle, ¿no? Pero esa Sarao en Tropicana, fueron todos, fue Gabo, fue Brais Echenique, todos los periodistas que estabais allí, y ese era ese viaje fue eso, fue estar pescando, hablando, luego ir a Tropicana, y después se firmaron unos acuerdos oficiales, que por cierto, efectivamente luego vino la salida de Menollo, que era un gran gesto que hacía Fidel a Felipe González en ese momento, pero la derecha siempre le sacaba la foto de Felipe en Tropicana, que ya veréis que antes de la visita de Pedro Sánchez ya la sacarán. Claro. En ese viaje fue curiosa la presencia de 2 periodistas del diario El Alcázar, que nunca había acompañado al Todavía presidente existía en el del gobierno. 86. Todavía existía.
y fueron 2 periodistas que yo creo que iban con mucho interés, sobre todo para saber lo que pasaba en La Habana y todo eso, y quedaron bastante decepcionados, porque claro, vieron a los niños que iban al colegio, la gente sonreía, entonces ellos pensaron encontrar otra cosa y aquello les decepcionó mucho. ¿Alguno se hizo comunista o no nos consta todo? No nos consta de eso. Es muy Aquí complicado. el más pragmático era Fraga. Sí, de hecho, bueno, escucha, claro. perdón. Hace un poco más de 60 años que nuestra familia regresaba definitivamente a Galicia después de haber nacido aquí 2 de mis hermanos y haber pasado mis padres largos tiempos fundamentalmente en Manatí, en Oriente. Fraga se plantó allí con tonelada y media de pulpo y le daba todo igual, ¿no? Sí. Hay una cosa, a Fidel lo de Galicia le enternecía mucho. Yo recuerdo que le conté cómo había visto a su primo. Yo fui a hacer un reportaje que salió en Gaceta Ilustrada del primo que vivía cerca de Sarria, en Lugo, bastante pobremente, que después apareció en el viaje cuando vino Fidel a Galicia, pues también estuvo por allí y eso. Y cuando nos invitó a volver allí, yo le llevé a Fidel una botella de aguardiente gallega y un queso gallego curado. Es decir, y es algo que él se cogió y, vamos, no lo partió en ningún momento como los que estaban por allí. De aquel viaje de Fraga, Mauricio, más de uno pilló una enfermedad muy particular, ¿no? Sí, porque, bueno, esa era la época, estamos hablando del año 91, que fue la época en que se había desbarrancado el campo socialista, en que la Unión Soviética ya empezaban todos los recortes, una crisis tremenda, falta de alimentos, y ahí hicieron una romería, justo antes de ir se hicieron una romería, yo estaba allí ese día, y 2 viejitos gallegos, tendrían 75, 80 años, pero gallegos que habían venido con una mano adelante y otra atrás a los 15 años aquí a Cuba y habían sido bodegueros. Y los tíos caen desmayados y vienen a los servicios médicos, los tratan de reanimar y ya cuando aquellos hombres espabilan dicen, pero a ver, ¿qué han hecho ustedes diferente aquí hoy? ¿Qué han hecho? Y dice uno de los viejitos, nada, yo lo único diferente que he hecho hoy ha sido comerme un lacón con grelos y el pulpo. Y dice, hombre, claro, dice el médico, shock proteico, exceso de proteínas, ha caído usted fulminado. Y entonces, bueno, pues eso era, aquel viaje de Fraga fue increíble, tanto es así, que Fidel Castro, bueno, lo elogió, dijo, es más de izquierdas que mucha gente de izquierda, y nosotros los periodistas le bautizamos a Fraga como el último rojo. El último rojo, y además en la época en la que Aznar yo creo que ya era presidente del partido, con lo cual tampoco le sentaría presidente. Ya era presidente del partido, pero claro, don Manuel era mucho don Manuel, claro. y no podía decir nada. Pero aquel viaje le sentó fatal a Aznar. ¿Y qué ocurrió? Que entre Fidel y Fraga, que eran los 2 hijos de migrantes gallegos, funcionó la química gallega, nada más que eso. Claro. Y luego, claro, Fidel estaba con el sueño de visitar Galicia y de visitar España. Había eso que tú contabas antes, en el año 84, que se había inventado aquella escala técnica para pasar por Madrid y pisar España, y Fraga fue el que le permitió en el año 92, cuando vino a la cumbre iberoamericana, hacer esa visita, y ir a la tierra de sus padres. De su familia, exacto. Qué distinto, José María, el viaje de Pedro Sánchez, ¿verdad? No se parece en nada el marco histórico. No se parece supongo nada. La trastienda tampoco, que no la conocemos. No, pero sobre todo no se parece nada a Cuba, ¿no? La Cuba que todos hemos conocido durante el fidelismo no tiene nada que ver con la actual, claro. Ya el cambio con Raúl fue grande, pero desde luego ahora, aunque sigue Raúl, como es evidente, pero ahora ya Cuba es otra cosa. Cuba ha desaparecido de la escena internacional como ese gran actor que ha jugado durante muchos años, a pesar de no tener ninguna importancia estratégica, ni por lugar, ni por población, ni por nada, pero siempre ha jugado un papel muy importante en la política internacional. Sí. Ahora ha desaparecido. Eso es verdad, pero
eso es verdad, pero fíjate, sí hay un punto en que sí no ha cambiado nada, que es increíble, que después de más de medio siglo, y es, bueno, la beligerancia, el enfrentamiento con Estados Unidos, y es que justo la delegación que viene con Pedro Sánchez y los empresarios que van a hacer un foro empresarial con Pedro Sánchez en La Habana, han elegido un hotel, que es el Hotel Packard, que es un hotel que lleva la empresa española Iberoestar. Claro. Y justo anteayer ese hotel ha entrado en la lista negra de Estados Unidos, donde no puede ir ningún ciudadano norteamericano ni alojarse allí. Yo imagino que Pedro Sánchez dirá que con más motivo que ese hotel y que defenderá a sus empresas, pero medio siglo después todavía seguimos con esa cosa sin resolver, ¿no? Es que la ley Helms-Burton, ¿te acuerdas que aprobaron en la época de Reagan, que es para congelar Cuba por si acaso Estados Unidos luego quiere hacer inversiones? Claro, además prefieren que llegue Starbucks antes de que llegue Iberostar. Mauricio, un abrazo fuerte, hablaremos de este viaje más adelante cuando termine. Gracias por estar ahí. Bueno, un abrazo grande. Hasta luego. Y a vosotros, José María Izquierdo, Joaquín Tagar, pues ya veis que estamos aquí los domingos hasta ahora. Si queréis madrugar otro día, damos café. ¿Tienes un minuto solo para una anécdota pequeñita? Muy rápido, que tenemos una... De ese viaje, en ese viaje, en un momento dado, se quejó Suárez a Fidel de que ya no recibía puros, de que se los enviaba a Felipe, que era su nuevo amigo, y que a él no se los enviaba. En un momento dado vimos que Fidel hablaba con un Chomi, que era su secretario para todo, y ya cuando nos íbamos, ya a pie de pista, vimos que esperábamos 5 minutos, 10 minutos, un cuarto de hora, hasta que llegó un jeep a toda velocidad, con Chomi, con 2 cajas de puros para entregarse, que se las subió el propio Suárez al avión. ¿En serio? En la escalerilla. No, eso sí que es valija diplomática, ¿eh? Un abrazo, hasta luego. Hasta luego, Ramón. A vivir que son 2 días. Javier del Pino.